Cartago, ese poderoso imperio del mundo antiguo que casi venció a Roma, empezó como una mísera ciudad, pero logró forjar un gran imperio que abarcaba desde Marruecos, pasando por Córcega hasta Libia. Luchó 3 duras guerras contra la República Romana y en la segunda estuvo muy cerca de vencer, pero finalmente fue conquistada. En este vídeo veremos la historia de Cartago. Primero veamos a los fenicios. Eran originarios del actual Líbano y los alrededores. Eran unos grandes navegantes, fundando colonias por todo el Mediterráneo para poder comerciar. Un relato cuenta que incluso circunnavegaron África. Durante mucho tiempo se pensó que el relato era falso, pero los marineros cuentan que en el sur veían el sol del mediodía al norte. Esto solo pasa cuando estás al sur del trópico de Capricornio. Desde Europa el sol está al sur. En esa época se pensaba que era un mito, porque para ellos el sol siempre estaba al sur. Era imposible que estuviera al norte y por ello los marineros mentían. Ahora se sabe que era cierto, como no era posible saberlo. Hasta las exploraciones portuguesas del siglo XV se acepta que el relato es verdadero y que los fenicios en verdad lograron una hazaña no repetida hasta más de 2000 años después. Bueno, pues estos fenicios fundaron muchas colonias, entre ellas Cartago. Estaba situada al norte de África, al lado del actual Túnez. Su nombre significa ciudad nueva. Solo era una colonia más, no tenía nada especial, como Roma, que también empezó como un humilde asentamiento. Fue fundada por los colonos de la ciudad de Tiro, en Fenicia, y era gobernada desde allí. Pero con el tiempo los lazos con Tiro se fueron aflojando, ganando autonomía hasta la completa independencia. No se sabe muy bien cuándo ocurrió, seguramente en el siglo VII a.C. Siempre hubo una ciudad fenicia más poderosa que el resto. Esa ciudad tenía influencia en todo el Mediterráneo y era la más grande y poderosa, pero no controlaba directamente a las otras. Al principio fue Tiro, pero luego vino Cartago. Con Cartago fue diferente, fue ganando influencia en las otras ciudades fenicias del norte de África, hasta llegar a anexarlas. Tiro nunca dio ese paso. Algunas eran gobernadas desde Cartago, otras se gobernaban a sí mismas, pero todas estaban subordinadas a Cartago. No se sabe muy bien qué hizo Cartago especial, que la hizo más poderosas. Había muchas ciudades tan bien ubicadas y pobladas como Cartago. Por ejemplo, Útica estaba al ladito. Encima era más antigua y tradicionalmente había sido la más poderosa de la región, pero Cartago la acabó superando hasta conquistarla. No se sabe cómo lo logró. En resumen, Cartago empezó como una colonia fenicia más, pero consiguió absorber a las demás, hasta forjar un imperio en el norte de África. Al principio era gobernada por reyes, pero acabó como una república. Vaya, me recuerda a Roma. Cartago tuvo muchísimos problemas con los griegos. Ellos querían controlar el Mediterráneo occidental y Cartago no lo iba a permitir. Fundaron colonias en el sur de Italia, como Tarento, en Sicilia, como Siracusa, en Córcega, como Aleria, o en el sur de Francia, como Marsella. Los cartagineses se aliaron con los etruscos, originarios del norte de África. Los etruscos son famosos por ser los enemigos de la joven Roma. Juntos ganaron a los griegos en la batalla de Alalia, cerca de Córcega. Una vez expulsados los griegos, los aliados se repartieron el botín como buenos amigos. Córcega sería para los etruscos y Cerdeña para Cartago. Pero con el tiempo, Cartago también se quedó en la parte occidental de Córcega. Se establecieron otras colonias cartaginesas en Sicilia occidental, como Palermo, para rivalizar con las colonias griegas de Sicilia oriental. La isla estaba dividida y además absorbió las antiguas colonias fenicias de Argelia, Marruecos y el sur de Iberia. Para el 510 a.C., Cartago ya había consolidado un imperio que aseguraba el control del Mediterráneo occidental, teniendo colonias en África, Iberia,
Córcega y Cerdeña y Sicilia. Pero continuó expandiéndose, esta vez conquistando las Islas Baleares. Cartago siempre fue un imperio naval. Sus territorios estaban desperdigados por todo el Mediterráneo. No era una potencia continental, más bien una talasocracia, es decir, una potencia que se basa en el poder marítimo. Por eso Cartago siempre había querido las islas y las costas. Luego vinieron las guerras sicilianas. Sicilia es una isla muy estratégica, siendo la comunicación entre el Mediterráneo occidental y el oriental. Al oeste estaba Cartago, siendo su principal colonia la ciudad de Palermo. Al este estaban los griegos, con varias ciudades-estado lideradas por Siracusa. Las guerras sicilianas no fueron más que los conflictos que surgieron entre griegos y púnicos por el control de la isla. Hubo nada más y nada menos que 7 guerras. La primera estalló en el 480 a.C. y la séptima terminó en el 306 a.C. Es decir, casi 2 siglos de guerras intermitentes. Hubo muchos vaivenes. A veces Cartago conquistaba casi toda Sicilia y otras veces se quedaba con unas pocas ciudades. Pero en los 2 siglos nadie venció definitivamente. Los griegos nunca conquistaron Palermo, los cartagineses nunca tomaron Siracusa. En resumen, griegos y cartagineses se embarcaron en infinitas guerras con muchos vaivenes, pero al final se quedaron como al principio. Cartago al oeste y los griegos al este. Mucha sangre para nada, como en todas las guerras. Aparte de las guerras sicilianas, Cartago también se hizo con toda Córcega. Después de las guerras sicilianas, Sicilia continuó siendo campo de batalla. Estallaron las guerras pírricas. Todo comenzó cuando los romanos violaron un tratado firmado con Tarento, una ciudad griega del sur de Italia. La pobre ciudad no podía hacer nada contra Roma, que por aquel entonces ya controlaba Italia central, así que pidió ayuda a Epiro, un reino situado en el oeste de Grecia. Pirro, rey de Epiro, allí que fue con un poderoso ejército. Ganó a los romanos en 2 batallas, pero en la segunda, en la batalla de Asculum, su ejército sufrió tantas bajas que Pirro pronunció su mítica frase: otra victoria como esta y estará todo perdido. De ahí surgió la expresión victoria pírrica. Es una victoria que ha costado tantas bajas que no ha traído beneficios. Es decir, las ventajas han sido menores a las pérdidas sufridas en el campo de batalla. Después, las ciudades griegas de Sicilia le pidieron ayuda contra Cartago y Pirro allí que fue. En un primer momento ganó a los cartagineses, pero al final se tuvo que retirar a Italia, donde fue derrotado por los romanos, y se tuvo que retirar a Grecia. En resumen, las ciudades griegas pidieron ayuda contra sus 2 rivales, Cartago y Roma. Pirro, rey de un estado griego, fue a ayudarles. Primero luchó contra los romanos y luego contra cartagineses. Así que Cartago y Roma se aliaron contra el enemigo común. Sí, se aliaron solo unos años antes de las guerras púnicas. Cuando Pirro fue derrotado y se volvió a Grecia, Roma quedó como reina de Italia, sin ningún otro rival. Absorbió las ciudades griegas del sur de Italia. Solo le quedaba un rival para ser la reina del Mediterráneo occidental: Cartago. Es parecido a lo que pasó en la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados porque luchaban contra un enemigo común, la Alemania nazi. Hitler, al igual que Pirro, se creía el mejor y atacó a las 2 potencias. Cuando fue derrotado, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en los peores enemigos. Fue el comienzo de la Guerra Fría. Cartago y Roma también se convirtieron en enemigos, dando lugar a las guerras púnicas. Hemos llegado al final de la parte 1 de esta serie de vídeos sobre la historia de Cartago. Si quieres ver cómo continúa, puedes ver las partes 2 y 3. Espero que os haya gustado y gracias por ver.